Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En esta oportunidad voy a explicar la taxonomía de Bloom, ¿sí? También vamos a hablar de cómo aplicarlas, los ejemplos y también lo vamos a relacionar con las metas de aprendizaje que necesitamos tener claras cuando vamos a dar algún contenido o concepto. Bien, la taxonomía de Bloom es un conjunto de habilidades que están ordenadas desde las más simples hacia abajo a las más complejas hacia arriba, ¿sí? O sea, el niño tiene que ir apropiándose de un conjunto de habilidades en la base y luego ir ascendiendo según el concepto o contenido que vamos a dar. Fue creada por un psicólogo, Benjamin Bloom, norteamericano. Prácticamente un genio porque se dedica al estudio de cómo el niño iba adquiriendo esas habilidades, ¿sí? Como les decía, es una clasificación jerárquica que deben tener en cuenta para planificar teniendo en cuenta los niveles que tengan el alumno en la apropiación de conocimientos, de forma que sea significativa. En la base tenemos la habilidad de reconocer. Y de esta habilidad se desprenden las habilidades como identificar, describir. Por ejemplo, si le damos un texto que describa los personajes, definir. Cuando hablamos de definir, hablamos de una construcción con las palabras del niño, ¿sí? Recuerden que todas estas son habilidades. En el canal tienen la diferencia entre habilidades, que son algo que el niño obtiene o se apropia en sociedad, diferente a las capacidades que son hereditarias, y competencias también tienen el video y la explicación. En la segunda parte de la pirámide tenemos entender, la capacidad de entender o comprender, y ya nos situamos más en conceptos. Explicar. Acá sería, por ejemplo, conceptualizar, ¿sí? Todo lo que se dedique más al procedimiento, como por ejemplo, resumir, ejemplificar. ¿Qué más? Comparar. Clasificar. ¿Por qué les decía que tienen que tener en cuenta cuando planifican estas habilidades? Porque una vez que tienen el concepto que van a desarrollar, ¿sí?, tienen que decir, bueno, voy a trabajar primero la habilidad de reconocer o de identificar, ¿sí? Luego voy a trabajar, por ejemplo, resumir el texto. Ya estoy en en el segundo nivel. Y así sucesivamente tienen que ir trabajando desde lo más simple a lo más complejo. Luego tenemos aplicar. O sea, el niño ya reconoce, ya entiende el texto, ahora aplicar mecanismos, ¿sí? Y esto está ligado a llevar a la práctica. O sea, lo que aprendí o lo que estoy trabajando lo debo aplicar. ¿Cómo? Ejecutar, usar. Por ejemplo, si enseño los sustantivos comunes y propios, deben aplicarlo en un contexto. Por ejemplo, en un texto, en un cuento, ¿sí? Próximo nivel, analizar.
Acá trabajamos con la capacidad básica del pensamiento crítico, por ejemplo, razonamiento de lo general a lo particular. De lo general, o sea, en contexto, a lo particular. Y encontramos las siguientes habilidades: descomponer, comparar, relacionar. Descomponer. Esto está aplicado a todas las áreas: lengua, matemática, naturales, biología, etc. Componer, comparar. Si ustedes ven, cuando voy a comparar, debo antes tener conceptos para poder comparar. Organizar. Y así, etc. Bien, próximo nivel tenemos evaluar. No solo desde la óptica del docente, sino la valoración y el juicio del alumno, ¿sí? Juicio y valoración. Por ejemplo, leímos el siguiente cuento: ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué? Validar lo que dicen, ¿sí? Y acá tenemos las siguientes habilidades: criticar. Si me gustó, ¿por qué me gustó? Si no, ¿por qué? ¿Qué parte me gustó? Revisar. Por ejemplo, cuando redactamos, ellos mismos pueden revisar y también volver a escribir, formular hipótesis. Por ejemplo, el cambio de final. ¿Qué pasaría si le cambiamos el final? ¿Qué podría haber pasado si un personaje hace otro tipo de acto? Y la última es crear, ¿sí? La podemos utilizar para el cierre de un tema. Crear. Y puede ser diseñar un cuento, diseñar una maqueta, construir y elaborar. Como les decía, tienen que tener en cuenta luego de el concepto qué habilidad empezar a trabajar, reconociendo los conocimientos previos de nuestros alumnos para ir desde las habilidades más simples a las más complejas y construir un aprendizaje significativo en nuestros alumnos. Desde ya, muchas gracias. Si te sirvió el video, por favor, regálame un me gusta y suscríbete. Adiós.